El sonido de la lluvia golpeando los cristales marcaba el ritmo de un día gris en la capital española. Hay heridas en el alma que ni todo el dinero del mundo puede curar. A veces, el destino te quita lo que más amas de la manera más cruel, dejándote atrapado en un laberinto de soledad y resentimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando el pasado regresa 20 años después, envuelto en harapos y buscando refugio bajo una tormenta implacable? Prepárate para sumergirte en una historia donde las mentiras más despiadadas ocultan los sacrificios más puros. Un relato donde la venganza pierde su poder y la verdad se abre paso entre las sombras. Marcos es un hombre poderoso, dueño de un imperio financiero en el corazón de Madrid. Detrás de sus trajes a medida y su mirada fría, esconde el dolor de una traición imperdonable. 20 años atrás, era un simple oficinista que se enamoró perdidamente de Lucía, la joven esposa de Alejandro, un magnate corrupto y violento del barrio de Salamanca. Lucía y Marcos vivieron un romance clandestino que prometía ser su salvación. Huyeron juntos para empezar una nueva vida lejos de los abusos. Sin embargo, un día oscuro, Lucía desapareció dejando una nota donde afirmaba preferir los lujos de su marido antes que la pobreza de Marcos. Semanas después, Lucía murió en un trágico accidente automovilístico, dejando a Marcos destrozado y convencido de su egoísmo. Ahora, convertido en un hombre de hielo, su única conexión familiar es su hermana Carmen, ingresada en una clínica psiquiátrica. La lluvia caía sin piedad sobre las frías estatuas del cementerio de la Almudena en Madrid. El agua resbalaba por el paraguas negro de Marcos, un hombre de rostro duro y mirada eternamente cansada. Caminaba lentamente por el pasillo flanqueado de cipreses centenarios. El sonido del agua golpeando el asfalto era el único ruido en aquel lugar desolado y silencioso. Marcos apretó la mandíbula al recordar la fecha exacta en el calendario. Habían pasado 20 años desde que perdió a la única mujer que realmente amó en su vida. Su nombre aún quemaba en su garganta como un trago de licor amargo y fuerte. Llegó frente a la lápida de mármol blanco. Las letras doradas casi se habían borrado por el desgaste del tiempo. Dejó un ramo de lirios blancos sobre la piedra mojada y suspiró profundamente. De pronto, un leve movimiento captó su atención. A pocos metros, acurrucada bajo el pequeño techo de un panteón abandonado, había una figura temblorosa. Era una joven muy delgada. Llevaba un abrigo gris manchado de barro y demasiado grande para su frágil cuerpo. Marcos frunció el ceño. Al acercarse un poco más, notó algo que le heló la sangre. La chica estaba embarazada. Su vientre abultado destacaba bajo la ropa empapada. Los grandes ojos marrones de la joven lo miraron con un terror absoluto. Marcos dio un paso al frente con la intención de ofrecerle su ayuda. Le dijo con voz suave que no tuviera miedo, intentando sonar lo más tranquilizador posible en medio del temporal. Le preguntó si necesitaba algo o si podía llamar a alguien por ella. Sacó varios billetes de 50 euros de su cartera de cuero italiano. La joven retrocedió bruscamente, como si el dinero fuera fuego y estuviera a punto de quemarla. Sus manos temblorosas se aferraron instintivamente a su vientre hinchado para proteger a su bebé. Sin decir una sola palabra, se levantó con torpeza, resbalando un poco en el fango, y echó a correr bajo la lluvia torrencial. Desapareció rápidamente entre las lápidas oscuras del inmenso camposanto. Marcos se quedó allí congelado, con el brazo extendido y el corazón latiendo desbocado en su pecho. Aquellos ojos grandes, tristes y asustados, le resultaban dolorosamente familiares. Una punzada de nostalgia aguda le atravesó el alma en ese preciso instante. Cerró los ojos con fuerza y el sonido de la lluvia pareció desvanecerse. De repente, su mente viajó en el tiempo. Ya no estaba en el frío cementerio de Madrid. Estaba en un lujoso y asfixiante salón de un ático en el centro de la ciudad. Exactamente 20 años atrás, en el día en que su vida cambió.
El recuerdo de su pasado golpeó su mente con una claridad asombrosa y dolorosa. Recordó la primera vez que vio de cerca el sufrimiento de Lucía. Ella era el trofeo perfecto de Alejandro, un hombre controlador, violento y con demasiado poder en la ciudad. Aquella noche lejana, Marcos había notado el rastro de un hematoma morado mal disimulado bajo el maquillaje perfecto de la joven. Desde ese mismo instante, supo que tenía que rescatarla de aquella jaula de oro macizo. El recuerdo de su posterior huida juntos le devolvió un ligero calor al pecho. Recordó el pequeño y modesto apartamento que él alquilaba en el bullicioso barrio de Malasaña. Lucía había llegado una noche de tormenta, llorando desconsoladamente y temblando de frío, sin nada más que un vestido ligero y el corazón roto. Marcos la había abrazado con todas sus fuerzas, prometiéndole al oído que Alejandro jamás volvería a tocarle un solo cabello. Fueron unas semanas de una felicidad secreta, intensa y maravillosa. Pasaban los días encerrados, amándose en secreto y haciendo planes para huir hacia la costa de Valencia, lejos del alcance y del poder infinito de su malvado esposo. Marcos preparó todos los papeles legales. Lucía sonreía de nuevo y la vida por fin parecía tener sentido para ambos. Sin embargo, aquella hermosa burbuja de cristal se rompió en 1000 pedazos una fría tarde de noviembre. Marcos había regresado del trabajo con una botella de vino tinto bajo el brazo, ansioso por celebrar su inminente viaje hacia la libertad. Al abrir la puerta, un silencio sepulcral lo recibió. Encontró el apartamento completamente vacío. No había rastro de la ropa de ella ni de su perfume flotando en el aire. Sobre la pequeña mesa de madera de la cocina, solo había una hoja de papel escrita a toda prisa con tinta azul. Las crueles palabras aún se clavaban como puñales oxidados en su memoria. Ella afirmaba que no podía soportar la vida de pobreza y restricciones. Decía claramente que prefería los lujos garantizados de Alejandro antes que vivir como una miserable y escondida a su lado. Marcos se hundió en un abismo de desesperación absoluta. Se negó a creerlo al principio e intentó buscarla por toda la ciudad. Fue hasta la inmensa mansión de Alejandro para exigir respuestas, pero los guardaespaldas del magnate lo golpearon salvajemente hasta dejarlo inconsciente y sangrando en un callejón oscuro. Ese día, algo se rompió dentro de él para siempre. El hombre romántico y soñador murió en aquel callejón lluvioso. Un año después de aquella traición que le destrozó el alma, Marcos recibió la llamada telefónica que terminaría por sepultar sus esperanzas. Era la policía local de tráfico. Lucía había fallecido de manera repentina. Su coche se había salido de una carretera secundaria muy peligrosa en las afueras de la capital. El impacto fue brutal contra un bloque de hormigón, y no hubo supervivientes. Las autoridades cerraron el caso rápidamente y dictaminaron que todo fue un trágico accidente. La intensa lluvia de aquella noche había provocado que el asfalto estuviera demasiado resbaladizo. Sin embargo, Marcos siempre supo la oscura verdad en su interior. Alejandro la había mandado asesinar por haber intentado abandonarlo. Lamentablemente, nunca pudo demostrar absolutamente nada ante la justicia. El inmenso poder y las cuentas bancarias de Alejandro compraban voluntades, silenciaban testigos y cerraban cualquier tipo de investigación policial. Marcos quedó completamente destrozado, sumido en una depresión profunda y destructiva. Solo el paso implacable de los años y su dedicación obsesiva y enfermiza al trabajo lograron mantenerlo con vida. Poco a poco, transformó su dolor en pura ambición. Con el tiempo, Marcos construyó un enorme imperio financiero desde los cimientos. Se volvió un hombre de negocios calculador, implacable y extremadamente solitario. Su única familia con vida era su hermana menor, Carmen. Una mujer sensible que no pudo soportar las terribles tragedias de la vida y los desengaños amorosos, terminando por perder la cordura poco a poco. Marcos abrió los ojos pesadamente, volviendo a la cruda realidad del cementerio.
El frío húmedo de la mañana le calaba hasta los huesos. Miró por última vez la tumba solitaria de Lucía, acarició el mármol con las yemas de los dedos y caminó de regreso a su lujoso coche negro. Durante todo el trayecto de vuelta al centro de Madrid, la imagen de la joven embarazada temblando de frío no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Llegó a su imponente edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. Subió en el ascensor privado hasta la última planta. Al entrar a su despacho, llamó de inmediato a Diego, su jefe de seguridad. Diego era un ex policía con un pasado trágico, un hombre leal y sumamente eficaz que le debía la vida a Marcos. Le ordenó buscar por todos los rincones de la ciudad a la chica del cementerio. Tenía que saber quién era. A la mañana siguiente, Marcos decidió visitar la clínica psiquiátrica ubicada en las afueras, en la tranquila zona de Pozuelo. El edificio era grande, rodeado de altos muros y unos jardines impecablemente cuidados. Al entrar, el olor a desinfectante y a lavanda sintética le produjo la misma sensación de ahogo de siempre. Caminó por el pasillo de paredes blancas hasta llegar a la habitación de su hermana. Carmen estaba sentada junto a la gran ventana enrejada, mirando fijamente cómo las nubes grises cubrían el cielo madrileño. Llevaba una bata azul pálida y su cabello negro comenzaba a mostrar hilos plateados. Marcos se sentó en la silla junto a la cama e intentó hablar con ella con tono pausado. Le preguntó cómo se sentía, si estaba comiendo bien y si los médicos la trataban con respeto. Carmen no movió ni un músculo durante largos minutos. De repente, giró el rostro hacia él. Sus ojos estaban inyectados en sangre y llenos de una rabia incontrolable. Le gritó con voz áspera que él era un monstruo, que su obsesión por el dinero y por el éxito había destruido cualquier posibilidad de tener una familia real. Le echó en cara que llevara 20 años llorando por una mujer que lo había despreciado por dinero. Las palabras de su hermana golpearon a Marcos con la fuerza de un tren a toda velocidad. Carmen comenzó a reír de manera histérica, un sonido agudo y perturbador que hizo eco en las paredes estériles de la habitación. Le dijo que el dinero gobernaba el mundo, que el dinero solo traía traiciones y soledad absoluta. Los enfermeros entraron rápidamente al escuchar los gritos desesperados de la mujer. Tuvieron que sujetarla para administrarle un calmante fuerte. Marcos salió al pasillo, sintiendo que le faltaba el aire en los pulmones. Se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos para intentar contener las lágrimas de frustración. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Qué tenía él realmente en la vida aparte de cuentas bancarias y un gran vacío en el pecho? Abandonó la clínica con el alma encogida. Subió a su coche y marcó el número de Elena, su secretaria personal. Elena era una mujer brillante, elegante y extremadamente discreta que llevaba años trabajando a su lado en silencio. Escuchó la voz serena y profesional de ella al otro lado de la línea. Ese simple sonido logró anclar a Marcos a la realidad. Le pidió que cancelara todas sus reuniones importantes de la tarde. Necesitaba estar completamente solo para pensar. La relación profesional entre Marcos y Elena era impecable, pero siempre había existido una tensión silenciosa entre ambos. Elena conocía cada uno de los gestos de su jefe, sus silencios y sus ataques repentinos de melancolía. Aunque él nunca lo había notado debido a su ceguera emocional, Elena estaba profundamente enamorada de él desde hacía mucho tiempo. Sin hacer preguntas invasivas, ella reprogramó la agenda millonaria de la empresa en cuestión de minutos. Le deseó un buen descanso con un tono de voz suave y protector. Al colgar el teléfono, Marcos se dio cuenta de lo mucho que dependía de esa mujer para mantener su mundo en orden. Condujo sin rumbo fijo por las avenidas de Madrid, hasta que la noche cayó sobre la ciudad. Las luces de los semáforos se reflejaban en los charcos del asfalto húmedo. Finalmente, el cansancio mental lo venció y regresó a su enorme apartamento vacío. Durmió mal, acosado por pesadillas confusas donde el rostro de Lucía se mezclaba con el rostro aterrorizado de la joven vagabunda.
Sentía en su interior una inquietud feroz, una señal de advertencia que le indicaba que su vida estaba a punto de dar un giro radical e inesperado. Al amanecer, la inquietud no lo había abandonado. Sin pensarlo 2 veces, Marcos volvió a conducir hacia el gran cementerio de la Almudena. El cielo seguía teñido de un gris opresivo. Detuvo su coche de alta gama cerca de la inmensa puerta de hierro forjado. Observó al grupo habitual de mendigos que pedían limosna en la entrada. Buscó con la mirada a la joven embarazada entre los rostros curtidos por el frío, pero no había ni rastro de ella. Decidido a obtener respuestas, sacó varios billetes de su bolsillo y se acercó a la mujer más mayor del grupo, la que parecía liderar a los demás. Le preguntó directamente por la chica del abrigo gris. La mujer miró los billetes con avaricia y se los guardó rápidamente bajo la ropa. Le contestó con voz rasposa que la joven no pertenecía a su grupo, que era una forastera que aparecía de vez en cuando y se marchaba rápido. Dijo que solía caminar hacia el interior del cementerio para esconderse del viento helado. Marcos le dio las gracias con un asentimiento seco y comenzó a caminar por el sendero principal, aplastando la gravilla húmeda bajo sus elegantes zapatos de cuero. Tenía el presentimiento de que estaba a punto de encontrarla. Caminó durante varios minutos, guiado por un instinto irracional. El sonido de sus propios pasos resonaba en el silencio sepulcral de la mañana. De pronto, al girar por el sendero de los cipreses más altos, se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco violento en el interior de su pecho. Allí estaba. La joven embarazada estaba arrodillada en el suelo húmedo, justo frente a la lápida de Lucía. No estaba pidiendo limosna ni buscando refugio. Estaba limpiando cuidadosamente la piedra de mármol, con la manga sucia de su enorme abrigo. Marcos contuvo la respiración para no asustarla. Se acercó caminando sobre la hierba mojada para no hacer ningún ruido. A pocos pasos de distancia, pudo escucharla sollozar suavemente. La chica acariciaba la fotografía de cerámica desgastada que adornaba la tumba. Marcos carraspeó suavemente y habló con el tono más dulce que pudo encontrar en su garganta. Le dijo que no pretendía asustarla, y le preguntó si conocía a la mujer que descansaba en aquel lugar. La joven dio un respingo, se giró rápidamente, y lo miró con los ojos enrojecidos por el llanto. Su rostro pálido estaba cubierto de lágrimas amargas. La joven intentó ponerse de pie para huir nuevamente, pero sus piernas temblorosas apenas podían sostener el peso de su cuerpo agotado. Le dijo con la voz quebrada que esa tumba era de su madre, aunque jamás pudo conocerla. Esas palabras impactaron en el cerebro de Marcos como una explosión nuclear. Sintió que el suelo de mármol del cementerio desaparecía bajo sus pies. ¿Su madre? Eso era imposible. Lucía nunca le había hablado de un hijo. Su mente empezó a calcular frenéticamente las fechas, los meses, los años. Antes de que Marcos pudiera articular una sola palabra, el rostro de la joven se contrajo en una mueca de dolor espantoso. Lanzó un grito desgarrador, que cortó el silencio del camposanto, y se llevó ambas manos al vientre abultado. Sus rodillas cedieron, y comenzó a caer hacia el duro suelo de piedra. Marcos reaccionó con la rapidez de un relámpago. Se lanzó hacia adelante, y logró atraparla justo antes de que golpeara su cabeza contra la lápida. La chica se retorcía de dolor entre sus brazos, y a los pocos segundos, sus ojos se pusieron en blanco. Perdió el conocimiento por completo. El pánico se apoderó del empresario mientras la levantaba en brazos. Marcos corrió desesperadamente por el laberinto de tumbas y pasillos de gravilla. El peso de la joven y de su bebé le quemaba los músculos de los brazos, pero la adrenalina bloqueaba cualquier sensación de cansancio. Llegó hasta su coche y la acomodó con sumo cuidado en el asiento trasero de cuero blanco. Arrancó el motor con un rugido violento y pisó el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado de las calles de Madrid. Conducía como un poseso, saltándose semáforos en rojo y esquivando el tráfico matutino,
mientras llamaba por el manos libres a la mejor clínica privada de la ciudad. Al llegar a urgencias, frenó bruscamente frente a las puertas de cristal. Salió corriendo y cargó a la chica nuevamente. Los enfermeros, ya avisados, salieron con una camilla rodante. Marcos gritaba exigiendo a los mejores especialistas, asegurando que él pagaría absolutamente todos los gastos médicos, sin importar la cantidad. El jefe médico de guardia intentó calmarlo, explicándole que la paciente sufría de desnutrición severa y un cuadro de estrés alarmante, pero que harían todo lo humanamente posible para salvar a ambos. Las puertas dobles se cerraron, dejando a Marcos completamente solo. El silencio de la sala de espera privada era ensordecedor. Marcos se dejó caer en un sofá de cuero, enterrando el rostro entre sus manos temblorosas. Su ropa de diseñador estaba empapada y manchada de barro, pero eso no le importaba en lo más mínimo. Un enfermero se acercó respetuosamente y le entregó una mochila vieja y rota de lona verde. Le dijo que eran las únicas pertenencias que llevaba la joven consigo al momento de ingresar. Marcos tomó la mochila sucia y la colocó sobre sus rodillas. Con manos vacilantes, abrió la cremallera gastada. Dentro solo había un jersey viejo, una botella de agua medio vacía y una pequeña bolsa de plástico transparente. Dentro de la bolsa, protegida cuidadosamente de la lluvia, había una documentación doblada. Marcos sacó un pasaporte español muy deteriorado y lo abrió. Al leer el nombre impreso en la página principal, sintió que el corazón se le detenía. Valeria. Ese era su nombre. Pero lo que realmente le cortó la respiración no fue el nombre de pila, sino la fecha de nacimiento impresa en tinta negra. Sus ojos leyeron esos números una y otra vez, incapaz de procesar la magnitud de la verdad. Los números no mentían bajo ninguna circunstancia. Valeria había nacido exactamente 6 meses después de la repentina y dolorosa huida de Lucía. La matemática era cruelmente precisa. Las piezas del oscuro rompecabezas comenzaron a encajar en su mente a una velocidad vertiginosa. Lucía estaba embarazada cuando vivían escondidos en aquel diminuto piso de Malasaña. Estaba esperando un hijo suyo y nunca se lo confesó. El aire de la sala de espera de repente se volvió denso y pesado, casi imposible de respirar. Marcos se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro, sintiendo una mezcla arrolladora de rabia, dolor profundo y una esperanza dolorosa que jamás creyó volver a sentir. Era padre. Tenía una hija que llevaba 20 años vagando por el mundo en la miseria más absoluta, mientras él acumulaba millones en sus cuentas bancarias. Sacó su teléfono móvil con dedos torpes y marcó el número de Elena. Cuando su secretaria contestó, Marcos apenas podía formar oraciones coherentes. Le ordenó con voz quebrada que cancelara todo durante la próxima semana. Le pidió un favor inusual. Le suplicó que fuera de inmediato a comprar ropa limpia de maternidad y acudiera a la clínica. Poco más de una hora después, Elena apareció por las puertas corredizas de la clínica, cargando varias bolsas de tiendas exclusivas. Llevaba su impecable traje chaqueta beige y una expresión de total serenidad que contrastaba con el caos mental de Marcos. Él la recibió con un abrazo impulsivo que sorprendió a la mujer. Caminaron juntos hacia un área más tranquila de la sala de espera. Marcos, con la voz ahogada por la emoción y el miedo, le contó rápidamente todo lo que acababa de descubrir, leyendo aquel viejo pasaporte. Elena escuchó cada palabra con atención, sin interrumpirlo, asimilando la enorme magnitud de la situación. No lo juzgó, ni le hizo preguntas innecesarias. Simplemente abrió una de las bolsas y le mostró un suave camisón de algodón blanco y unas zapatillas cálidas. Le dijo con suavidad que había traído todo lo necesario para que la chica se sintiera como en casa cuando despertara. La eficiencia y la empatía silenciosa de Elena conmovieron a Marcos profundamente. Por primera vez en décadas, no se sintió completamente solo frente al abismo. Se dio cuenta de que Elena poseía un corazón inmenso, oculto tras su fachada de secretaria de acero.
El médico jefe salió por fin de las puertas quirúrgicas y caminó hacia ellos con expresión solemne. Les informó que Valeria había despertado. El bebé estaba a salvo gracias a la rápida intervención médica, pero la joven necesitaba reposo absoluto y evitar cualquier tipo de alteración emocional drástica. Explicó que la desnutrición había puesto en riesgo el embarazo y que tendrían que inducir el parto en los próximos días si su condición no mejoraba rápidamente. Marcos asintió frenéticamente, asegurando que Valeria se quedaría en la suite más lujosa del hospital todo el tiempo necesario. Acompañado por Elena, caminó por el pasillo aséptico hasta llegar a la puerta de la habitación. Antes de girar el pomo, tomó una gran bocanada de aire para estabilizar sus nervios destrozados. Al entrar, Valeria estaba sentada en la cama de hospital, encogida sobre sí misma, y mirando con desconfianza las sofisticadas máquinas médicas que la rodeaban. Al ver a Marcos, su cuerpo entero se tensó como el de un animal acorralado. Elena se adelantó con una sonrisa cálida y maternal, dejó las bolsas sobre un sillón cercano, y le habló con voz aterciopelada, explicándole que estaban allí para protegerla de cualquier peligro. Valeria miraba alternativamente a Elena y a Marcos, sin comprender por qué un hombre rico y su elegante acompañante se preocupaban por una vagabunda del cementerio. Preguntó con voz débil y desconfiada por qué la habían traído a un lugar tan caro. Antes de que Marcos pudiera reunir el valor suficiente para soltar la bomba de la paternidad, su teléfono móvil comenzó a vibrar violentamente en el bolsillo de su pantalón mojado. Era Diego. Marcos se disculpó rápidamente con ambas mujeres y salió al pasillo, cerrando la puerta a sus espaldas. Al contestar, la voz de su jefe de seguridad sonaba grave y tensa. Diego no anduvo con rodeos. Le dijo que había rastreado los pocos registros del pasado de Lucía durante las semanas previas a su muerte, utilizando viejos contactos de la Policía Nacional que aún le debían favores. Lo que había descubierto destruía por completo la versión oficial de la historia que Marcos había creído durante 20 largos años. Diego le advirtió que buscara un lugar donde sentarse, porque la verdad era tan cruda que amenazaba con derrumbar sus cimientos. Marcos se apoyó pesadamente contra la pared fría del pasillo, preparándose para el impacto. La voz de Diego resonaba desde el teléfono revelando el oscuro misterio. Le explicó que Alejandro, el cruel marido de Lucía, había descubierto el embarazo gracias a unos análisis médicos rutinarios. Al saber que él no podía tener hijos, se dio cuenta de la infidelidad. Alejandro amenazó a Lucía con matar a Marcos y desaparecer al bebé apenas naciera si ella no volvía a su lado de inmediato. La nota de abandono y desprecio que Marcos encontró en su piso de Malasaña fue escrita bajo la amenaza de una pistola. Lucía nunca lo traicionó por dinero. Renunció a su propia libertad y fingió ser una mujer codiciosa única y exclusivamente para salvar la vida del hombre que amaba y la del hijo que llevaba en sus entrañas. Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un sollozo ronco, cargado de 20 años de dolor reprimido, escapó de su garganta. Diego continuó su relato implacable. Explicó que Lucía, sabiendo que Alejandro jamás permitiría que la niña viviera en paz, planeó una fuga desesperada meses después. Dio a luz en secreto y entregó a la pequeña Valeria a una anciana empleada de servicio llamada Doña Rosa, para que la escondiera muy lejos. La trágica historia culminaba la misma noche del supuesto accidente de tráfico. Lucía intentó escapar de Madrid para reunirse con Marcos y contarle toda la verdad. Sin embargo, los matones a sueldo de Alejandro la persiguieron por la carretera bajo la lluvia y embistieron su coche hasta lanzarla por un barranco. Fue un asesinato a sangre fría para castigar su traición. Doña Rosa, aterrorizada por las noticias de la muerte de Lucía, huyó con la pequeña Valeria y la crió en la más absoluta pobreza en un barrio marginal. Cuando Valeria tenía 5 años, la anciana falleció por una enfermedad respiratoria, y los servicios sociales enviaron a la niña a un orfanato estatal. Allí creció sufriendo todo tipo de carencias, escapando continuamente a las calles,
hasta convertirse en la joven asustada que Marcos encontró en el cementerio. La llamada se cortó abruptamente. Marcos dejó caer el teléfono al suelo. Cayó de rodillas en medio del reluciente pasillo del hospital. Había odiado a Lucía durante 2 décadas. Había maldecido su nombre en la oscuridad de su habitación, creyendo que era una interesada, cuando en realidad ella había sido un ángel que sacrificó su vida para protegerlo a él. Se tomó varios minutos para recomponerse. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y recogió su teléfono del suelo. Su pecho ardía de indignación contra el destino, pero también latía con un amor inmenso por la hija que acababa de descubrir. Empujó la puerta de la habitación y entró con paso firme. Elena, al ver su rostro demacrado pero decidido, comprendió que algo gigantesco había ocurrido y dio un paso atrás, cediéndole el espacio. Marcos caminó despacio hasta situarse a los pies de la cama de Valeria. La joven lo miró con curiosidad. Él la miró a los ojos, esos ojos grandes y castaños idénticos a los de la mujer que le robaron. Con voz temblorosa pero cargada de una infinita ternura, Marcos le confesó la verdad. Le dijo que él era el hombre que amó a su madre. Le confesó, con las lágrimas asomando nuevamente a sus ojos, que él era su verdadero padre. Valeria dejó de respirar por un segundo. Sus manos temblaron mientras buscaba debajo de su almohada. Sacó un trozo de papel arrugado y amarillento. Era una fotografía antigua tomada en el Parque del Retiro. En la imagen aparecían un joven Marcos y Lucía, abrazados y sonrientes. Valeria le confesó, llorando amargamente, que doña Rosa le había dejado esa fotografía antes de morir. Le explicó que ella sabía quién era él. Había investigado su vida, había leído sobre su éxito en las revistas de negocios. Sin embargo, cuando descubrió lo poderoso y frío que parecía ser, tuvo terror de acercarse. Pensó que Marcos la rechazaría, que la acusaría de ser una cazafortunas o una mentirosa. Había preferido observar la tumba de su madre en silencio antes que enfrentar el rechazo de su único pariente vivo. Marcos se acercó a la cama, se inclinó y rodeó a la joven con sus brazos en un abrazo profundo y desesperado. Padre e hija lloraron juntos, liberando todo el dolor, la miseria y los años robados. Elena, de pie junto a la puerta, observaba la escena secándose las lágrimas en silencio. Finalmente, cuando el llanto se dio paso a una paz extraña, Marcos se separó un poco y acarició el cabello enmarañado de su hija. Luego, bajó la vista hacia el vientre abultado de Valeria. Le preguntó, con tono protector y firme, quién era el padre de la criatura y por qué no estaba allí cuidando de ella en un momento tan delicado. Valeria bajó la mirada, avergonzada. Le contó la historia de Hugo. Hugo era un muchacho humilde, trabajador, y con un corazón de oro que había conocido al salir del orfanato. Él trabajaba como mozo de almacén y la trataba como a una reina. Sin embargo, su vida se truncó una noche oscura. 2 jóvenes borrachos y de buena familia estaban acosando y golpeando a una anciana en la calle para robarle su pensión. Hugo no lo pensó 2 veces y se lanzó a defenderla. La pelea terminó mal. Hugo le rompió la mandíbula a uno de los agresores. Resultó que los chicos eran hijos de jueces influyentes de Madrid. La justicia se movió con rapidez y malicia contra el chico pobre. Hugo fue encarcelado sin derecho a fianza, acusado de agresión brutal, mientras los verdaderos culpables salieron impunes. Desde entonces, Valeria quedó en la calle, sola y sin recursos para pagar el alquiler. Al escuchar la injusticia, los ojos de Marcos brillaron con una furia fría y calculadora. Nadie volvería a destruir a su familia, no mientras él respirara. Sacó su teléfono y marcó el número de don Arturo, el abogado penalista más despiadado y caro de todo el país. La orden de Marcos fue tajante y no admitía ningún tipo de réplica. Le exigió a don Arturo que sacara a Hugo de la prisión de Soto del Real de manera inmediata. Le dijo que no le importaba si tenía que comprar el juzgado entero, pagar indemnizaciones millonarias
o contratar a un ejército de investigadores privados para sacar a la luz los crímenes de los hijos de aquellos jueces corruptos. Quería al muchacho libre y con su expediente limpio antes de que Valeria diera a luz. El abogado asintió al otro lado de la línea, conociendo perfectamente que cuando Marcos abría la chequera sin límites, los imposibles se volvían simples trámites burocráticos. Tras colgar la llamada, Marcos sintió una energía renovada corriendo por sus venas. Miró a Elena, que le sonreía con profunda admiración. La invitó a cenar esa misma noche en su gran ático. Quería agradecerle su apoyo incondicional. Durante la cena, entre copas de vino de Rioja y una charla íntima a la luz de la ciudad de Madrid, los muros de hielo que rodeaban el corazón de Marcos comenzaron a derretirse definitivamente. Esa noche, ambos se dieron cuenta de que estaban listos para comenzar una nueva vida juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos contrarreloj. Marcos trasladó a Valeria a su inmensa mansión, donde un equipo médico privado la monitoreaba constantemente. La joven, rodeada de comodidades y cariño, comenzó a recuperar el color en sus mejillas y la sonrisa en su rostro. Sin embargo, la tranquilidad se rompió una madrugada de tormenta, muy similar a aquella en la que se encontraron. Un dolor agudo despertó a Valeria. Había roto aguas. Marcos, actuando con la precisión de un reloj suizo, organizó el traslado inmediato a la clínica en su coche. Las luces de neón de Madrid pasaban como ráfagas borrosas por las ventanillas, mientras el motor rugía en la noche vacía. Elena ya los esperaba en la sala de partos, coordinando todo con el equipo de médicos. Pero Marcos sentía que faltaba alguien fundamental en este nuevo comienzo. Hizo una llamada rápida y ordenó a sus chóferes que fueran a la clínica de Pozuelo. Había firmado una autorización especial de salida. Quería que su hermana Carmen estuviera presente. Necesitaba demostrarle que el destino por fin les había dado una segunda oportunidad para tener una familia real. La llegada de Carmen al hospital fue tensa. Entró al pasillo de maternidad escoltada, mirando a su alrededor con ojos asustados y movimientos erráticos. Marcos se acercó a ella y la abrazó con una ternura que no había mostrado en décadas. Le explicó con calma y paciencia que la niña que estaba a punto de nacer era su sobrina nieta, la sangre de su sangre. Al escuchar la historia de supervivencia de Valeria, la locura y la rabia parecieron desvanecerse temporalmente de la mirada de Carmen. Una chispa de lucidez y pura esperanza iluminó su rostro demacrado. Se sentó junto a Elena, apretando sus manos en un gesto de nerviosismo compartido. Horas más tarde, el llanto agudo y vigoroso de un bebé rompió el tenso silencio del pasillo de espera. El médico jefe salió por las puertas dobles con una amplia sonrisa de satisfacción. Anunció que tanto la madre como la pequeña estaban en perfectas condiciones de salud. Marcos sintió que las piernas le fallaban por la emoción. Entró en la habitación blanca y vio a su hija Valeria sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas rosadas. La bebé tenía los mismos ojos brillantes de Lucía. Marcos tomó a su pequeña nieta en brazos con un cuidado extremo, como si sostuviera el tesoro más valioso del universo. En ese momento mágico, sintió una presencia cálida en la habitación. Era como si el espíritu de Lucía estuviera allí, sonriendo y perdonando todos los errores del pasado. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro del implacable empresario. De pronto, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Todos giraron la cabeza. En el umbral de la puerta estaba parado Hugo. Llevaba ropa limpia, aunque le quedaba un poco grande, y una expresión de total incredulidad en su rostro cansado. Don Arturo lo había logrado en tiempo récord, limpiando su nombre por completo. El muchacho corrió hacia la cama de Valeria, cayendo de rodillas y besando sus manos con devoción. Marcos observó la escena rodeando con su brazo la cintura de Elena, mientras Carmen sonreía acariciando la mano del bebé. El dinero había sido la maldición de su vida en el pasado, pero ahora se había convertido en la herramienta perfecta para reconstruir su mundo.
Marcos comprendió que el amor genuino es el único legado que verdaderamente importa. La tormenta sobre Madrid por fin se había disipado, dejando paso a un amanecer brillante y lleno de nuevas promesas. El viudo solitario que caminaba entre las sombras del cementerio había desaparecido para siempre. En su lugar, renació un padre protector, un abuelo orgulloso y un hombre dispuesto a abrir su corazón al amor junto a Elena. La joven vagabunda que no tenía nada, ahora lo tenía todo. Una familia que jamás permitiría que volviera a sufrir. El dolor del pasado se transformó en la mayor fortaleza de su presente. Si te ha gustado esta historia de superación y amor incondicional, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Déjanos un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Crees que el verdadero amor es capaz de perdonar y sanar incluso las heridas más profundas del pasado? Te leemos en los comentarios.